Palmira, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado? Todo bien, todo bien. Muy bien, bueno, perfecto, porque una de las cosas que vamos a hablar es precisamente estos resultados electorales que todavía siguen dando en análisis debido a que básicamente ha pasado solamente una semana. Palmira, me gustaría eso, y yo adicionándote una preguntita para medio actualizar la semana, porque el tiempo así ha ido volando y parece mentira, o no sé si soy solo yo, pero ahora los tiempos corren tanto que una semana parece que fuera un mes. Entonces ya estamos como que, ay, Novoa es presidente. Sí, Novoa es Ya hace presidente. mucho, sí. Palmira, ¿se puede catalogar la victoria de Daniel Noboa como una victoria completa, contundente, fortalecida y sostenible? Bueno, Nelson, buenos días. En efecto, coincido contigo en la apreciación del tiempo. Están pasando tantas cosas y pasan Sí. tantas cosas tan rápido que pareciera que las elecciones fueron hace mucho tiempo. También es verdad que hemos estado tanto tiempo en campaña electoral, en pre-campaña, que parece que hace más tiempo. A ver, nunca se puede hablar de una victoria súper contundente, sólida, fuerte, cuando esa victoria se da en segunda vuelta, ¿no? Porque las dinámicas entre primera y segunda vuelta siempre son distintas. Es decir, si Daniel Noboa hubiese ganado en primera vuelta, ahí sí podemos hablar de una victoria Completa. contundente, Ujú. sólida, completa, como queramos llamarla. Pero habiendo necesitado una segunda vuelta y sobre todo mirando un poco el recorrido de la segunda vuelta, ¿no? Cómo fue cambiando la intención de voto, cómo Noboa empezó entre 11 y 13 puntos por arriba, según las distintas encuestas, y fue bajando, tuvo Ujú. alguna recuperación, pero en general casi toda la segunda vuelta fue bajando en intención de votos, mientras que Luisa González tuvo un poco el recorrido contrario. No tuvo igual, ella sí tuvo más altibajos, pero sí recuperó más votos, digamos, durante la segunda vuelta, ¿no? Entonces, obviamente, no es posible hablar de una victoria así contundente, súper sólida, pero sí, de todas, es una victoria, digamos, democráticamente. Claro, Es verdad no. que Daniel Noboa tuvo más votos, ¿no? O sea, eso No, no. por supuesto, o sea, eh, definitivamente Palmira, como yo lo digo acá en el informativo, aunque no nos haya gustado, es el presidente, o sea, él ganó las elecciones, pero creo yo que tanto Novoa como Luisa o la RC tienen que sentarse a analizar los números, ¿no? Analizar el por qué razón perdieron con una diferencia de 350,000 votos. Hay una cosa importante, en la votación de la RC se incrementa a relación de la votación anterior, se incrementa a lo que sacó Arauz Rabascal, y hay algunas otras votaciones donde se incrementa. Sin embargo, sí, siendo objetivo y claro, perdieron y el otro ganó, para que no nos digan que estamos queriendo tapar el sol con un dedo. No, el señor ganó, simplemente que hay que leerlo por sobre todo. ¿Cómo lo ves a Daniel Palmira? ¿Cómo lo percibes? Yo lo veo como para conversar, ¿no? Yo lo veo cuando escuché sus declaraciones en Italia, donde va a pedir ayuda. Yo no lo veo seguro, yo no sé si tengo ese, lo dije yo antes de las elecciones, pero yo veo un presidente calmado, cauto, pero todavía lo siento inseguro. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista comunicacional, estratégico, al nuevo presidente electo? A ver, es un presidente, bueno, todavía no asume, ¿no? Todavía No no es la asume, toma pero de ya está posesión, electo, pero ¿no? bueno, es un presidente virtual, digamos, Sí, sí, virtual, presidente sí. electo. A ver, no se le ve así como un actor súper fuerte, súper sólido, entre otras cosas porque no tiene experiencia, también por la juventud, obviamente. Es verdad que una persona con 35 o 36 años todavía le falta mucho recorrido, pero sobre todo porque no tiene experiencia, ¿no? Yo creo que él ha construido mucho esa imagen de sí mismo de joven empresario, Claro. de persona que se construye a sí mismo, que en realidad, bueno, lo de joven empresario también, digamos, da para otro análisis, ¿no? Pero se ha construido muy sobre eso, y en realidad no tiene experiencia de la cosa pública. Incluso, acuérdate, Nelson, que en campaña electoral dijo que iba a pasar la Cenecit al Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, no conoce tampoco la institucionalidad y el cómo funcionan y cuáles son los organismos Ujú, públicos. Es decir, le falta un poco como ese recorrido, ¿no? ujú. Yo creo que en realidad ha sido como la gran sorpresa, ¿no? Porque en primera vuelta yo creo que ni él mismo se esperaba pasar a primera vuelta. Todos vimos que realmente en el primer debate sí tuvo un buen desempeño, Claro. y en la campaña, tanto en territorio como en la puesta en escena, pues fue en primera vuelta fue el único candidato que no atacó, que se presentaba como lo distinto, como el Claro. outsider, como el joven y tal. Eso le tuvo mucha llegada, digamos, le generó mucho apoyo, pero después en segunda vuelta vimos que se fue desinflando, ¿no? Y este Ujú. desinfle tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la falta de experiencia en lo público, también con
las declaraciones, tanto de él como más de la vicepresidenta, de privatizar, de reducir el Estado, de disminuir el salario, ¿no? Estas declaraciones de que el salario son un problema en Ecuador, Ujú. etcétera. Entonces, todo eso yo creo que son una muestra de eso, ¿no? De que no tiene tanta relación con lo público. De hecho, él es empresario, hijo de empresario, digamos, y por Claro, tanto ha heredado un poco esa fortuna, y eso le condiciona mucho para gestionar lo público, porque al final, y eso ya lo vimos también lo hemos visto estos años con Lasso, ¿no? Una cosa claro. es gestionar una empresa y otra cosa es gestionar un país, gestionar la cosa pública y tener esta relación que al final siempre necesitas con la ciudadanía, ¿no? Claro, Son cosas distintas. lo que resulta irónico, Palmira, ¿no? Porque ya hoy la señora es vicepresidenta y tanto habló de no caerle bien el Estado, que casualmente la vicepresidencia tiene un presupuesto de 3 millones de dólares y que el 87% en promedio de la vicepresidencia se va en gasto de personal. No, mira. Entonces, habrá que ver si la señora es, como se ha visto, bastante fiel a su doctrina. Veremos despidos en la vicepresidencia, porque lo primero que va a hacer ella es reducir el gasto, porque para ellos es un estorbo invertir en trabajo o en funcionarios. ¿Sabes qué es lo irónico, Palmira? Que estaba viendo el análisis de Merchan, se me fue el nombre. Marchante, Ese, comunicaliza. el panita, bueno, y los, Sí, Álvaro. y los funcionarios votaron por Novoa. O sea, en Sí, esta pero división de fíjate, clases, porque hay una votación de clase, el pensionista y el funcionario votan por Novoa. Y aquí viene otra consulta, Palmira, con esto. La señora hablaba, pero Novoa nunca asomó diciendo lo que ella dice no es cierto. Nunca se peleó ni con ella. ¿Crees que ese ocultamiento le jugó a favor? claro, definitivamente. O sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, que no se mostraron como equipo, y eso se vio en la puesta en escena en el debate y se vio durante toda la campaña de la segunda vuelta, ¿no? No funcionaron como equipo, cada uno iba por su lado, digamos, cada uno iba con sus declaraciones y no había ese match, esa unión, ese trabajar en equipo y esa puesta en escena de binomio en realidad, sino que él iba por un lado, ella por otra. A ella, Ajá. digamos, la ocultan un poco cuando empieza a hacer ciertas declaraciones, pero aquí hay una cosa bien curiosa con este que no hable. Si te das cuenta, hay una diferencia, porque ella, por ejemplo, la ocultaron de los grandes medios tradicionales, ¿no? De los grandes medios hegemónicos. A ella no la veías en las grandes televisiones, etcétera. Ujú, Sí la veías en redes sociales, digamos, sí daba entrevistas, pero a medios digitales, más a ese perfil, o digamos, a esos medios que ujú. van un poco a ese perfil de audiencia. Pero en los grandes medios no la veías a la vicepresidenta. Y obviamente eso es una estrategia y eso funciona porque significa que estás ocultando un discurso para cierto perfil, cierto tipo Ujú. de gente con ciertas características sociodemográficas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que tú hacías mención antes los últimos datos que ha Claro. sacado Comunicaliza, Álvaro Marchande, y que son bien interesantes. Eso, Ujú. digamos, siempre los datos después de las elecciones, esos son los más interesantes y son los que menos Porque son los tenemos. reales. Así que, así que ahí sí hay que agradecerle bien a Álvaro. Pero es bien interesante si miramos esos datos, porque uno ve, en todos esos datos, uno ve que el perfil del votante de Novoa es hombre, blanco, muy poco mestizo, mayoritariamente blanco, de clase media, de más de 36 años, o sea, en Ujú, ese rango de edad de más de 36 años, y bueno, del sector urbano más que rural, y ujú. funcionarios y empresarios, ¿no? Económicamente, esos son como las dos características principales del votante de Novoa. Mientras que en el caso de Luisa González, lo que tenemos es un votante mujer, pero digamos, no hay tanta diferencia en género. Sí hay, digamos, tiene más votos de la mujer que del hombre, pero no hay tanta diferencia. Un voto fundamentalmente más rural que urbano, un voto de personas de entre 21 y 35 años, también los más jóvenes, pero la diferencia más grande es entre los 21 y 35 años, agricultores, amas de casa, y un voto de las personas que se identifican no como blancas y no como mestizas, sino como de alguna otra etnia, ¿no? Ujú. Montubios, afro, etcétera. Afros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dos perfiles completamente distintos, y eso nos explica mucho, ¿no? En el caso de Novoa hay una combinación, yo te diría, de las expectativas, es decir, del hombre blanco de clase media, de una cierta edad, que ya está insertado en el mercado laboral y que en principio no necesitaría el Estado, y que tiene unas expectativas de llegar a convertirse que eso es un poco una de las cosas que vemos cuando se analiza un poco la configuración del voto, mientras que en el caso del votante de Luisa González vemos una persona más de clases populares que sí necesita el Estado, porque sí está en esta condición
de favorabilidad, digamos, ¿no? Ujú. O de necesitar más apoyo estatal, porque aquí un poco se desmonta el mito del capitalismo, si quieres, ¿no? Es decir, Claro. como por un lado generalmente eso, el hombre blanco, etcétera, que decíamos, no necesita porque vive de sí mismo, mientras que hay personas vulnerables en el país que siguen necesitando la presencia del Estado y que, digamos, el Estado es el que te marca al final la norma, sobre todo en países y en sociedades tan desiguales, ¿no? Mm. Entonces se ve, cuando uno mira esos datos, esos perfiles, se ve muy claramente cómo vota, digamos, por qué han votado Noboa y por qué han votado a Luisa González, ¿no? ¿Quién necesita el Estado y quién no? Aunque encontramos esta paradoja que decías tú de precisamente los funcionarios han votado a Daniel Noboa, ¿no? Probablemente esto tenga que ver con esta idea de yo lo he logrado y los que vengan detrás de mí me da igual, ¿no? Que tiene que ver también con una visión más individualista. Bueno, yo ya Individualista. tengo nombramiento, tengo mi inserción laboral más o menos garantizada ya en el Estado y a partir de aquí el Estado ya no es necesario porque yo no lo necesito, ¿no? Pero es Ujú. muy curioso ver cómo funciona eso, ¿no? La construcción de expectativas, las necesidades del Estado, el voto anticorreísta que también sigue pesando Todavía. en las Porque, elecciones. Palmira, Entonces,